Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo de la Universidad Popular del Cesar. El siguiente trabajo fue estructurado por la estudiante Angie Carolina Lucas Carrillo Zulami Ortiz y Jani Sandra de la Voz. y quien les habla, Giancarlos Vargas Ortega. Nosotros hacemos parte de la Facultad de las Ciencias Básicas de la Educación. En el programa Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Vamos a retroalimentar un poco, corresponde a los animales invertebrados. Esto es cuando se carece de columna vertebral o notocorda. Se denomina animal invertebrado. E incluso decir animal invertebrado es una expresión un poco corta, ya que estamos hablando del 95% de los animales que existen en la actualidad. Ok. Los animales invertebrados no se encuadran dentro del subfilo vertebrado del filo acortado. De las características comparativas entre los animales vertebrados a los animales invertebrados es el tamaño, ya que los animales con notocorda, por lo menos la mayoría, son superiores en tamaño a los animales invertebrados. De las características generales encontramos las siguientes. Características generales de los invertebrados. Los invertebrados son todos los animales que no tienen columna vertebral o que no disponen de un esqueleto más o menos rígido, o sea, huesos firmes. Y estos se han adaptado a formas de vida posibles desde los fondos marítimos hasta las cumbres más altas es decir, están en todas partes. Como estamos diciendo, los invertebrados carecen de una columna vertebral o un esqueleto articulado. La mayoría de ellos cuentan con una capa protectora que es como una armadura. Podríamos decir que están las hormigas, los escarabajos, entre otros. Pero también hay casos de algunos invertebrados que no cuentan con ningún tipo de esta protección, como los gusanos y los pulpos. De animales invertebrados. Primero hablaremos de los políferos. Los políferos son animales acuáticos e invertebrados que no tienen ni nervios, músculos ni tampoco huesos, pero cuentan con un esqueleto compuesto por testículas, que son pequeños orángulos que parecen agujas y que cumplen la función de sostener un tejido. Ellos tienen como alimentación en el agua, contienen todos los nutrientes que tiene el agua y ellos los absorben por medio de los poros. Su reproducción es asexual. Tenemos son animales acuáticos que se presentan dentro de ellos dermoesqueletos. Ellos son más que todo como una especie donde tienen 5 regiones que giran en torno a un solo eje. Por ejemplo, la estrella de mar. La estrella de mar tiene 5 regiones y se mueven por el eje central que les permite el movimiento a las demás regiones. Su reproducción es sexual. Por otro lado tenemos a los anílidos. Los anílidos son animales con cuerpos cilíndricos y con unos anillos. Esos anillos son externos, pero ayudan en el funcionamiento de ellos en la parte interna. Su reproducción es sexual, ya que ellos necesitan de otro para poder reproducirse. Hay unos que otros que son hermafroditas, como la lombriz de tierra. La lombriz de tierra se apalean durante todo. Los platelmintos, conocidos también como gusanos planos, son un grupo de animales invertebrados que incluyen aproximadamente 20.000 especies. Poseen 3 hojas embrionarias: endodermo, ectodermo y mesodermo. La mayoría tienen tamaño microscópico, los más grandes son extremadamente delgados y su cuerpo como característica principal es que se adapta a cualquier hábitat. Y se distinguen 2 tipos de estos invertebrados: los de vida libre y los parásitos. La reproducción varía, ya, puede ser asexual como puede ser de manera sexual. Es la parte de hablar un poco sobre los moluscos. ¿Ya? Se trata de los invertebrados más numerosos después de los artrópodos. Los moluscos son protóstomos celomados que forman uno de los filos más amplios de todo el reino animal. Se divide en animales marinos, tanto terrestres
o sea, tanto terrestres como marinos, pues, en almejas, machas, caracoles, calamares, etc. Los artrópodos. Los artrópodos son un grupo de invertebrados, de los más numerosos de los invertebrados, sin simetría bilateral, o sea, el cuerpo es segmentado y recubierto por un tegumento duro, que se determina exodermo o exoesqueleto, pues. La diferencia de otros filos es que su mayoría son acuáticos, ¿ya? Y esos invertebrados se encuentran en tierra, su mayoría. Tierra y aire. Son buenos adaptándose al medio y su reproducción varía, como en casi todos los invertebrados, que es asexual o sexual. Entre los grupos más conocidos de los artrópodos podemos encontrar los arácnidos, los miriápodos, los crustáceos y los insectos. Los nidarios son animales acuáticos, principalmente marinos, como medusas, anémonas, corales, etc. Los nidarios se caracterizan porque solo poseen dos hojas embrionarias, o sea, son diblásticos. Un ectodermo, que es como una capa de epidermis, y el ectodermo, que es una gastrodermis. Entre ellos se genera una matriz acelular denominada mesoglea. Su sexualidad en general alternan una fase polipoide asexual y una medusoide que es sexual, o sea, necesitan de otra para reproducirse. Evolución de los animales invertebrados. Los invertebrados evolucionaron unas características importantes antes de que siquiera aparecieran los vertebrados. Estas características ahora se encuentran casi en todos los animales. Multicelularidad. El primer rasgo animal en evolucionar fue la multicelularidad. Esta era muy adaptiva. Las células múltiples podían realizar trabajos diferentes. Pudieron hacer evolucionar adaptaciones especiales que les permitió hacer muy bien su trabajo. Sin embargo, los primeros invertebrados aún carecían de tejidos. Las esponjas representan el primer organismo en la etapa multicelular de la evolución de los invertebrados. Simetría radial. Otra característica que evolucionó tempranamente fue la simetría. Para entender la simetría, necesitas ver un animal que carece de esta. Una esponja carece de simetría. Esto quiere decir que no se puede dividir en dos mitades iguales. Un organismo simétrico, por el contrario, se puede dividir en dos mitades idénticas. Cefalización. Los ascáridos representan la siguiente etapa de la evolución de los invertebrados. Evolucionaron la cefalización. Está de la concentración de tejido nervioso en uno de los extremos del cuerpo, lo que forma una región como cabeza. Esto es muy adaptivo, permite el control central del organismo completo. La cefalización fue el primer paso en la evolución de un ser. Bueno, según lo investigado, concluimos que, primero, los animales invertebrados tienen mayor facilidad a la hora de reproducirse, a diferencia de los animales invertebrados. Segundo, los animales invertebrados ocupan el 95% del 100% total de los animales que existen en la actualidad. Tercero, los animales invertebrados son más numerosos a los animales vertebrados, pero los animales vertebrados son más grandes en cuanto a tamaño, o por lo menos la gran mayoría. Y cuarto, los animales invertebrados se adaptan y evolucionan dependiendo del hábitat en el cual se forman. Nada, esta fue nuestra presentación, espero les haya gustado, muchísimas gracias.